Hola, sean bienvenidos. Buen día y sean bienvenidos como siempre hoy a esta emisión número 175 de Política Mexicana, correspondiente a este 4 de octubre. Dicen que el mes de la luna más bella, pero con estos temporales de lluvias y demás, pues casi poco alcanzamos a ver el cielo por las noches. Y por allá, por la partidocracia que mora en la capital del país, el llamado Frente Ciudadano por México o algo así, que dicen que por México no le vemos por dónde, que ya integraron y registraron oficialmente en el Instituto Nacional Electoral el PAN, el PRD y el MC, el primero de Ricardo Anaya, el segundo de Alejandra Barrales y el tercero de Dante Delgado Ranauro, y pues todavía están fijando las bases para saber quién va a ser el candidato. Algunos dicen que ya Ricardo Anaya prácticamente tiene amarrada la nominación, pero nosotros, conociendo como conocemos a Dante Delgado Ranauro, que a los propios veracruzanos nos peinó de raña en medio con 450 millones de pesos de los viejos, no dudaríamos ni un solo momento, ni un solo instante en que este chucha cuerera de Dante Delgado Ranauro, de Alfonso Delgado Ranauro, se estaría engullendo, se estaría comiendo en un momento dado al propio Anaya y a la propia Alejandra Barrales, que creemos que Dante ya no aguanta una campaña presidencial, pero sí podría influir para que fuera alguien que le convengan a sus intereses políticos, partidistas y no democráticos precisamente. Y es que se ha armado una batahola porque al mismo interior del PAN están acusando a Ricardo Anaya de haber preparado todo el terreno para llegar a este momento en circunstancias tales que le favorezcan para ser el candidato, pero ya se ha aclarado que las reformas que se hicieron a los estatutos del partido fueron hace 3-4 años y que en realidad no hay tal intención, no ha habido, y todo es consecuencia de la guerra intestina, que como en el PAN también hay en todos los demás partidos. Pero insistimos en que en el caso de Dante Delgado lo vemos en las ruedas de prensa que ofrecen, como el Dante con mucha propiedad tiene tablas, tiene estilo, tiene experiencia, tiene recursos como un político ya taimado, y vemos cómo la forma en que se expresa, y tiene a Anaya y a Barrales mirándolo, admirándolo, porque como diciendo, yo cuando sea grande quiero ser como este viejo mañoso y corrupto. Y es el caso que así vemos nosotros esa alianza ese frente al que ya podría incorporarse el partido Nueva Alianza, el PANAL, que preside Luis Castro, pero ha establecido normas el PANAL muy directas, precisamente para evitar que alguno de los dirigentes de los otros partidos se los lleve al monte, les dore la píldora y los utilice. Es decir, en el caso del PANAL está midiendo muy bien el terreno para no ser comparsa y finalmente quedarse, como dicen, que dejan a las novias de rancho vestidas y alborotadas. Y en consecuencia no creemos que ni el PAN, ni el PRD, ni el Movimiento Ciudadano acepten las condiciones, las reglas del juego muy democráticas, muy abiertas, muy directas, que está proponiendo el PANAL para sumarse a ese frente, que ya han surgido voces dentro del PANAL internamente que están llegando a la conclusión de que más vale solo que mal acompañado.
porque se va a armar, decíamos, la batahola que ya está en este momento al interior de los demás, de los partidos, de los 3 que están ya registrados ante el Instituto Nacional Electoral para ese frente, pero si entra el PANAL tendrán que modificar alguna de las cláusulas de esa plataforma que ya presentaron hasta el Instituto Nacional Electoral para ir en busca, principalmente, echarle montón al PRI para sacarlo de Los Pinos y ganar la presidencia de la República, que es, por supuesto, la cereza del pastel, la joya de la corona para el 2018. Y por acá y por todo Veracruz, todo el país, llegamos a la época de las lluvias severas, de las lluvias torrenciales, y con estas los desbordamientos de ríos, de arroyos, de esteros, que traen consigo las inundaciones. Son problemas cíclicos, particularmente en ciudades y municipios como Minatitlán y toda la región, pero muy señalado en Minatitlán, porque todos los años la historia se repite. Inundaciones, hay una colonia ahí, el Playón Sur, que olvídense, ya es cliente, incluso ha llegado hasta otras zonas de la ciudad. ¿Por qué? Por el desbordamiento del caudaloso río Coatzacoalcos, que tiene muchos afluentes, el río Coachapa, el río Chiquito y otros, y también que lo alimenta el río Uxpanapa. Entonces no se hace otra cosa más que quejarse. No se ha hecho otra acción más que prepararse para las inundaciones que ya vienen. Y pasa el ramalazo, deja daños, damnificados, y nos vemos resuelta la situación, pasado el susto, los daños que provoca, que produce, y nos vemos hasta el año entrante. Así despedimos esa situación, volvemos a caer en lo mismo. Hablábamos de que hace falta dragar ese río, sobre todo a la altura de Minatitlán, para darle mayor al cauce capacidad para recibir un mayor caudal, como el gran caudal de agua que baja río arriba y alimentado por esos afluentes que les comentamos. Pero pues no se habla de el dragado. Esto no evitaría totalmente el problema, pero sí abatiría un poco el desbordamiento en la cantidad que lo hace, porque tanta sedimentación que almacena el lecho del río, pues le corta la capacidad para incrementar el recibir tanta agua como tanta agua baja en estos tiempos de lluvia. Y el otro día preguntábamos, a propósito de Minatitlán, ¿por qué se inundó la refinería de Salina Cruz hace poco? También con un huracán, porque está casi a nivel de río, del mar incluso. ¿Y por qué no se inunda la refinería de Minatitlán? ¿Acaso oímos que también les alcanzó a la refinería el desbordamiento del río Coatzacoalcos, que es cíclico, ese desbordamiento? Decíamos, bueno, porque la refinería de Minatitlán la construyeron unos ingleses de visión primermundista, y pues la hicieron en una zona lo más alto que pudieron, como se ve la refinería majestuosa desde cualquier punto de Minatitlán. Tenía problemas en ocasiones por el lado del ejido de Santa Alejandrina, que es zona pantanosa, pero no alcanza. Hoy ya todo eso se ha estado
rellenando, se ha ido expandiendo la refinería para su crecimiento, su desarrollo, la construcción de nuevas plantas, nuevas instalaciones. Pero Minatitlán es el mismo asunto, que se convierte también en un gran negocio para ciertas autoridades municipales en turno y hasta para las estatales también, porque todos echan su gato a retozar con el cuento de que pues en ese momento hay que buscar recursos de donde estén, de donde salgan, y lógicamente que a la mera hora los multiplican por 2, por 3 o por 4 según la ambición de cada funcionario, de cada autoridad. Pero la historia se repite en Minatitlán. Y luego también los medios de comunicación nos encargamos de echarle nuestra cuota para alarmar, porque como si fuera la primera vez que vaya a suceder. Ya la gente ya está curtida de eso, pero la misma gente, los mismos habitantes, decíamos como antaño, en todo lo que eran las márgenes del río Coatzacoalcos, del río Coachapa, del río Chiquito, como las casas construidas a la vera de las márgenes izquierda y derecha de esos ríos, caudalosos ríos como el Coatzacoalcos, estaban sentadas sobre zancos, y abajo se miraban una lanchita, un cayuquito amarrado para esta temporada, y su escalerita para subir en tiempos de secas. Pero pues ya se perdió, no aprendemos. Y en el caso del Playón Sur, pues también se construyó en una zona muy baja, zona pantanosa casi, pues son resumideros, que todos los escurrimientos llegan hacia esos puntos. Entonces, por uno el río y por otro el agua que escurre de las zonas altas de la ciudad, en esa y en otras. Lo vemos aquí en Coatzacoalcos, con las colonias populares que indebidamente, en tiempos del boom petrolero, que todo quedó chico y las rentas se dispararon y la gente tuvo que buscar dónde vivir, surgieron los líderes vendelotes, funcionarios corruptos que se coludieron y llevaron a la gente a vivir al pantano, a esos resumideros, decíamos, donde hay casas que lo que fue la azotea es el piso ahora, porque le metieron materiales de construcción que lógicamente el pantano no toleró todo ese peso y se fueron sumiendo poco a poco. Es decir, ha faltado planeación. Los casos de los cerros, aquí del Borrego y de otros que se localizan, zonas altas a la vera de la avenida General Anaya. Les decíamos por donde antes entraban y salían los trenes que venían del Istmo o de Yucatán, mucho antes, y ahí se permitió los asentamientos humanos en las laderas de los cerros, y ya ha habido problemas. Ya hemos platicado, hemos comentado cómo en anteriores temporales, lluvias, ha habido ya deslaves, y vemos cómo la gente contiene la arena o la tierra con estivas de llantas que van almacenando ahí para evitar un derrumbe, que eso finalmente no serviría de nada. Pero no aprendemos y la historia se vuelve a repetir. Y decía, una vez que pasa esto, afortunadamente, fíjense que el Servicio Meteorológico Nacional ha dicho que va a seguir lloviendo, pero que va a haber un paréntesis, un alto, y pese a que los ríos, el Coatzacoalcos, empezando por ese caudaloso, nuestro gigantesco río, están incrementando su nivel y ya prácticamente en algunas zonas ya rebasaron el nivel normal, que va a haber un paréntesis de unos días, se va a dejar de llover, seguirán los escurrimientos río arriba, pero va a dejar de llover, y esto va a evitar que se siga incrementando el caudal de los ríos. Esperemos que así sea. ¿Por qué? Porque la gente, decimos, tienen la culpa ellos de haber sido a vivir donde no eran zonas o terrenos aptos
para los asentamientos humanos. Bueno, pues a veces la necesidad, a veces la ambición, o lo que ustedes gusten, pero ¿quién les permite que se vayan a asentar ahí para luego perder sus cosas y, si es posible, hasta la vida? Aquí es donde seguimos haciéndonos los oxisos, y son lecciones que tenemos que aprender y en consecuencia actuar de acuerdo a esas necesidades y a esos reclamos, a esas lecciones que nos dejan situaciones como estas de las intensas lluvias cíclicas y las inundaciones cíclicas y el auxilio a los damnificados, y vuelta a lo mismo, los llevan a un albergue y los vuelven a regresar donde estaban, y ahí quédense y a ver cómo le hacen para las próximas. Por aquí estaremos, ya que todavía somos gobierno, dicen los funcionarios en turno, y así se la llevan, muy campechanamente. Hubo casos en que perdieron sus muebles, y una alcaldesa de Minatitlán que contrató con los comerciantes establecidos para que fueran los proveedores, y a la mera hora, para que les pagara, se armó un argüende tremendo porque todos ganan. Los comerciantes creyeron que iban a hacer el negocio de su vida, vendieron al precio que quisieron, pero a la mera hora, ¿saben cuándo les pagaron? Bueno, sí, yo iba a decir nunca, sí les pagaron hasta que intervino el gobierno del estado y ya les pudieron liquidar después de mucho tiempo. Así están las cosas en este momento, porque la historia de las inundaciones, de estos problemas y los daños que causa a mucha gente, vuelve a repetirse. Y ayer en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro se armó un zafarrancho a los que nos tiene acostumbrados la partidocracia. Lo que extrañó es que siempre es la izquierda delirante o la derecha radical la que toma la tribuna, llevan pancartas, llevan mantas, con insultos ahí para el gobierno en turno. Pero ahora fue el PRI, que es gobierno federal, fue el PRI el que llevó las mantas, las lonas contra López Obrador, contra Morena, porque hubo una confrontación PRI-Morena. ¿Y por qué? Por la cuestión de cancelar el financiamiento público a la partidocracia, que pues ya el PRI dijo: yo ya sacrifiqué los tres últimos meses de 2017, ahora ustedes hagan lo propio. Y también para cancelar los 7,000 millones del 2018. Les comentamos ayer que ya la oposición al PRI dijo: sí, pero primero tenemos que sacar el presupuesto de egresos y después vemos lo del... Sí, decíamos, ya está presionando al PRI por el otro lado para que el PRI se olvide, para que no estrangulen al gobierno de Enrique Peña Nieto en el último jalón del sexenio. Pero pues ayer se pusieron al tú por tú, se arrebataron las lonas, las pancartas, y en fin, subieron a la tribuna a gritarse su precio y lo que valen. Como siempre, el espectáculo de una partidocracia que a un mes, casi a un mes del primer sismo del 7 de septiembre, siguen ignorando la tragedia de varios estados de la República, de los hermanos habitantes de esas entidades, empezando por nuestros vecinos Chiapas y Oaxaca particular o especialmente. No se han dignado sentarse a negociar con el corazón en la mano, y con la mano en el corazón y no en el bolsillo, para determinar qué deben hacer ellos. Y sabe, lo único que hicieron, ya les comentamos también, fue dar un día de dieta o de salario de dieta los diputados y 2 los senadores. Miserables o no, o cómo podría usted llamarles, porque siguen enfrascados haciéndole al monje loco para salir finalmente con que nadie sabe, nadie supo, y así se la llevan tranquilamente hasta que el gobierno federal
los gobiernos estatales, las instituciones internacionales que tan generosas han sido otros pueblos y el pueblo mexicano, decíamos, como nuestra gente, como el pueblo ha demostrado una vez más esa gran solidaridad. Y sigue fluyendo ayuda, sigue fluyendo de todos los sectores, el artístico, el empresarial, de todos lados hay el afán, la voluntad de participar, de aportar lo propio. Y estos de la partidocracia, que no es su dinero, sino es un dinero del pueblo de México, no lo quieren soltar. Primero ellos y siempre ellos por encima, incluso de los más sagrados y altos intereses de México y de los mexicanos. Preguntábamos ayer y seguiremos preguntando, que dicen que cada pueblo tiene el gobierno que merece, y esa es la partidocracia que merecemos México y los mexicanos. Se aceptan opiniones y sugerencias para saber qué tenemos que hacer ahora en las elecciones del primer domingo de julio del 2018, que dicen que si no hacen campaña, no, pues las campañas para qué sirven, para que nos digan puras mentiras y para que nos atosiguen con la radio, la televisión y los discursos y cosas que en realidad a final de cuentas son letra muerta, porque lo vemos en este momento, los compromisos que hacen en campaña desgarrándose las vestiduras, que nos van a defender los intereses del pueblo de México y de los mexicanos. Finalmente miren ustedes en los que terminan, es puro jarabe de pico, es puro rollo, es pura demagogia, es puro populismo, no hay duda. Pero como en las inundaciones no aprendemos. Y el Sindicato Único de Empleados Municipales de Coatzacoalcos, que preside Gersaín Hidalgo Cruz, va a cumplir con un proceso de cada 2 años, la revisión contractual del contrato colectivo de trabajo, solamente que este periodo vence en enero del 2018, ya con el gobierno morenista de Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Explicaba Gersaín Hidalgo Cruz todo, una información que hoy maneja Diario del Istmo, es decir, que de entrada van a pedir un incremento salarial del 10%, negociable por supuesto, pero también otras prestaciones que ya tienen establecidas en el contrato colectivo de trabajo y que las van a renovar, algunas como las becas, por ejemplo, incrementar el número de becas y el monto para los hijos de trabajadores o los mismos trabajadores que estudien, y otras prestaciones. Y le preguntaba el compañero reportero que si ya había habido acercamiento con el futuro gobierno ya electo, y dijo que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento, cuando ya estamos pues prácticamente en víspera y ya debieran estar, nuestra particular opinión, enterándose, empapándose de cómo funciona ese complejo departamento de limpia pública, por ejemplo, que es el que en realidad resulta ser y sigue siendo el talón de Aquiles de todas las administraciones municipales habidas y por haber, por la falta de recursos para tener todo el equipo recolector, y sobre todo esa inseguridad, ese zigzag, ese vaivén en cuanto a la distancia de los tiraderos, que estrangula cualquier programa que pueda hacerse por las distancias que tienen que recorrerse y las pocas unidades con que cuentan. Ya les hemos comentado la historia del famoso relleno sanitario,
que dice Víctor Manuel Carranza que esas son prácticas pues ya del año de la canica, de la tostada, y que ellos piensan en grande, piensan en una planta recicladora de desechos sólidos que genere electricidad. Y decíamos, extraordinario, pero no se debe ya ir preparando el terreno con quienes, en este caso, el sindicato único de empleados municipales que lidera Gersaín Hidalgo Cruz, pues tiene es titular del contrato colectivo de trabajo, y ya deben irse viendo las innovaciones que si quieren hacer, como dijo Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que van a innovar la administración pública municipal, pues que venga de ahí, bienvenida, por supuesto. Hace falta, precisamente los cambios son para eso, para modificar, para innovar, para intentar hacer más funcional, sobre todo en este caso, un gobierno de un gran municipio como es el de Coatzacoalcos. Y tenemos también que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que preside Alejandra Barrales, le hizo un extrañamiento severo a sus diputados del Congreso Estatal Veracruzano, porque votaron para que siga vigente la ley antiaborto, aliado del PAN. Y preguntamos, pues ¿qué ignora Alejandra Barrales y su Comité Ejecutivo Nacional, que son gobierno en alianza con el PAN en Veracruz? Y como el PRD iba a votar, iba a ir en contra, le iba a jugar las contras al PAN. ¿De qué se trata? De simplemente un juego de palabras, porque pues no entendemos cómo les hacen un extrañamiento a estos pobres 4 diputados del PRD, que por otro lado, solo los 4, ¿qué podrían hacer? Y si son son aliados del PAN, bueno, pues obligada y necesariamente tenían que sufragar de acuerdo a lo que el PAN les dijera. ¿No les parece a ustedes? Pero así es la partidocracia. Nos quieren dar a tole con el dedo, y ya simplemente para cumplir, para agradar, para halagar a los grupos feministas o a las organizaciones no gubernamentales que están en contra de esta ley antiaborto veracruzana, porque viola los derechos de la mujer, porque la condena a hacer lo que una ley hecha por la partidocracia la obliga a perder la decisión que legal y humanitariamente le corresponde de decidir sobre su cuerpo. Pero pues la partidocracia también está en todo, sigue reinando, y ya pues que van a ampararse, que van a derechos humanos, que Morena, que fue el que propuso esta reforma para echar abajo esa ley antiaborto que viene desde los tiempos de Javier Duarte de Ochoa, y pues no lo lograron, les faltó, ni a Morena ni el PRI juntos les alcanzó para poder echar abajo esa ley que atenta contra la libertad constitucional y humanitaria de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y sobre todo que la polémica, porque la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, dicen que la vida
empieza a partir de la concepción y no después de las 12 semanas, como alegan quienes todavía hasta las 12 semanas puede permitirse el aborto. Y dijo esta nueva ley, no, desde que empieza la concepción ya es vida y no debe sacrificarse, porque también, por otro lado, tenemos que los defensores de la vida, como que se les hace tarde, porque antes de que votaran esta ratificación a esa ley, pues debieron promover los amparos correspondientes en tiempo y forma y no esperar que se sabía cómo iba a venir. Ya era imparable la decisión y ya hasta ahora pues están poniendo el grito en el cielo y que van a buscar cómo echarla abajo. Ojalá y lo logren. ¿Por qué? Porque entendemos que así debe ser, tanto en el sentido de que la vida empieza a partir de la concepción, pero también hay casos que deben tomarse como elementos claves de fuerza y de presión, como si se tratara de una violación o que haya algún problema en el feto que pues no debe permitirse su nacimiento. Es una situación muy compleja, pero decíamos, las iglesias defienden ese principio de que la vida empieza a partir de la concepción y no después de las 12 semanas de embarazo. Y por acá, por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, siguen los ajustes, los recortes de personal. Dice Joaquín Caballero que esto es con el fin de sanear las finanzas y entregarlas saneadas a la nueva administración morenista de Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Y ahora el recorte le tocó al joven Lorenzo Castillo Pirrón, que cobraba como funcionario, como subsecretario de Desarrollo Económico. Le deseó el alcalde Caballero Siñol éxito en sus nuevas actividades. No se dice qué en el comunicado que emitió el ayuntamiento de Coatzacoalcos sobre el particular, pero la esencia del recorte, del despido, es esa. Se trata de aligerar la nómina municipal para aplicarlo también ese recurso en otras obras que son prioritarias, no para la empleomanía en exceso, sino que para las prioridades. Y nada más falta, como les platicábamos ayer del caso de Guillermo Ibarra Macías, fue director de Desarrollo e Infraestructura Municipal en Obras Públicas, y que se fue al monte. Se supone que debió tener cómplices para arriba y para abajo con los recursos para los famosos cuartitos, ofrecerlos a los marginados de Coatzacoalcos. No vaya a resultar que Lorenzo Castillo Pirrón también al rato salga con que sabe historias que se tejieron al amparo del poder. Cosas de la política esta, política nuestra, política la mexicana, y por hoy es todo. Nos seguimos acompañando por estas bellas interpretaciones de la música cubana, por supuesto, con la que tanto nos identificamos, quizá los de la vieja guardia, pero no conozco muchos jóvenes que también les gusta mucho esta música, y les agradecemos como siempre la gentileza de su compañía, que nos compartan. Muchas gracias,
y nos vemos, ya no con Guantanamera, sino con otra melodía. Nos vemos mañana, pero si hay algo antes, aquí estaremos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.